Hola amigos, gracias por venir nuevamente al último de estos 3 temas donde exploramos un poquitito el mundo del vegetarianismo. Hoy vamos a entrar un poquitito en el asunto de la proteína, el asunto de las grasas, de los carbohidratos, de ciertos nutrientes, antioxidantes, que son necesarios para cumplir el principio de tratar de ser lo más saludables posibles. Leí un estudio hace ya tiempo atrás en el cual ciertas comunidades vegetarianas vivían 7 años más que la media. ¿Algunos de ustedes han dado con esos estudios? ¿Sí? Hay una comunidad en la Loma Linda en California, en la cual la media es 7 años más, perdón, el número de años que esa comunidad vive en Loma Linda, en California, es 7 años más que el resto de sus vecinos y el resto de la gente en la zona. De todas maneras, les tengo que decir una cosa. La profesora de piano de mi hija no es vegetariana, tiene 94 años. Es la profesora de piano de mi hija. Es profesora de profesoras, o fue profesora de profesora. Tiene 12 estudiantes. 12 estudiantes que vienen del colegio y están ahí por 40 minutos. La señora vive sola, es totalmente independiente, tiene dos pianos de cola en la casa, no toma notas, le pide a mi hija que tome notas y le dice, ok, de esa canción, la tercera estrofa quiero que la practiques así, 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 así. A la semana siguiente, mi hija, si no lo ha practicado, piensa que la señora de 94 años se va a olvidar. Y durante 40 minutos no dice nada. Y luego, antes de que ella se vaya, le dice, por cierto, Evita, la próxima semana quiero ver esa parte que no has practicado esta semana y la quiero ver cómo la practicas aquí. 94 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros tenemos una botella dada al nacimiento de enzimas así de grande, póngase 2 litros, así de grande, y otros 600 mililitros de enzimas. Usted no ha tenido nada que hacer para conseguir esa botella de 2 litros de enzimas. Nada que hacer, no depende de usted. Depende de su genética, depende de sus papás, etc. Incluso, aunque dependa de sus papás, tengan en cuenta que, por ejemplo, si usted ha visto perritos nacer de una misma madre y de un mismo padre, siempre va a haber 1 o 2 que están, ¿qué? Como medio enfermitos, son más pequeñitos, etc. Bueno, yo soy uno de esos perritos. Yo nací con 1,5 kilos y a la semana pesaba 1,3 kg. Nací con 7 meses, entonces 1,5 kilos y luego 1,3 kg. Me llamaban la rata. Cuando mi mamá iba del hospital a la incubadora, había otra madre que había tenido niño en la misma habitación y su hijo pesaba 3 kilos o 4 kilos, no sé, 3,5 kilos o 4 kilos. Y le decía, esa rata va a morir. La rata siendo yo, ¿ok? Entonces yo ya entiendo que mi nivel de enzimas pues es más bajo que el resto. Y la verdad, cuando acabemos en la presentación del día de hoy, van a entender lo que voy a decir ahora. Y si no llego a los 94, no me importa mucho. Y si no llego a esos 7 años más de la media, tampoco me importa mucho. Ya lo entenderán cuando acabe la presentación de hoy. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces lo único que podemos hacer es lo mejor que está en nuestras manos. ¿Ok? Y muchas personas he visto a lo largo de mi práctica que han hecho lo mejor que están en sus manos y han conseguido un nivel de salud. Y otras personas les ves, ustedes tal vez la conozcan, comen sapos y culebras, hacen de todo. ¿Sí? Y tiran y tiran y tiran como el conejito de Duracell. Es impresionante. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice esto? Que hay aspectos que nosotros no podemos controlar en nuestra salud. Hay realmente aspectos que nosotros no podemos controlar. ¿De acuerdo?
De todas maneras, hay cosas esenciales que para cumplir el principio de salud tenemos que tener en cuenta, como vegetariano y como no vegetariano. En este caso, como vegetariano, tenemos que tener en cuenta la cantidad de proteínas. Necesitamos tener en cuenta la cantidad de ácidos grasos, y hay una tercera palabra, ácidos grasos, ¿qué? Esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que usted no los puede manufacturar, que usted no los tiene dentro, que los tiene que conseguir ¿de dónde? De la dieta. ¿Ok? Los tiene que conseguir de la dieta. De esa proteína que hablábamos antes, de un portfolio de 20 diferentes aminoácidos, hay 10, 9 o 8 esenciales. ¿Cuántos números he dicho que son esenciales? 10, 9 o 8. Tenemos que empezar a rectificar un poquitito ciertos conceptos y ciertas leyendas urbanas que aparecen en el mundo del vegetarianismo. ¿Cuántos aminoácidos esenciales son esenciales? ¿10, 9 o 8? 8. ¿Para quién? Si eres un adulto, son 8. Si eres un bebé, son 9 o 10. Uno de ellos es la taurina. La taurina, usted lo hace de la cistina, porque es adulto, pero el bebé no. El bebé no. Necesita taurina. Yo no puedo usar una leyenda urbana y decir que necesitamos 8 aminoácidos porque hay gente muy indefensa, llamados bebés, que necesitan 9 o 10. Y para ellos son esenciales. Para nosotros, no. Si tenemos suficiente cantidad de cistina, podemos metabolizarlo en taurina. ¿Para qué es importante la taurina en un bebé? Para su desarrollo mental, para su desarrollo cognitivo. ¿Y dónde empieza el bebé a asimilar la taurina? Aquí. Los chilenos dicen, me han contagiado a mi esposa, en la guatita de la mamá, en la barriguita de la mamá. Ahí es donde empieza a asimilar la taurina. La mamá, que solo necesita 8 aminoácidos esenciales, porque la taurina la genera a niveles normales o a niveles suficientes para ella, durante el embarazo tiene que compartir esa taurina ¿con quién? Con el bebé para el desarrollo mental del bebé. Si la mamá no introduce de una u otra manera taurina en su dieta, los niveles de taurina en el bebé van a estar muy bajos. Si la mamá no introduce taurina en su dieta, cuando le esté dando cuando esté dando pecho al bebé, los niveles de taurina en la leche son muy bajos. Entonces, si bien un poquitito de taurina le está llegando al bebé, le está llegando a niveles muy bajos, con lo que estamos entrando en el riesgo de causar problemas cognitivos y de desarrollo mental al bebé. Me siento en la responsabilidad de decir estas cosas porque hay muchas leyendas urbanas y hay que tener mucho cuidado. 8 son los aminoácidos esenciales. ¿Cómo se pueden conseguir en una dieta vegetariana los 8 aminoácidos esenciales? ¿De qué manera? Ok, tenemos que variar lo que tenemos en el plato. Lo que tenemos en el plato tiene que ser variado, porque si de los esenciales el arroz tiene 5,
Puede que no sean los mismos 5, algunos se van a repetir, pero no sean los mismos 5 que, por ejemplo, la legumbre. Entonces, si tú coges la legumbre, que tiene 4 o 5 de los esenciales, dependiendo de la legumbre, y lo mezclas con un grano que tiene 4 o 5 de los esenciales, si algunos van a ser dobles, se van a doblar, pero al final acabas con los 8. Y digo con los 8 y no con los 9. ¿Por qué? Porque la taurina solo procede de origen animal. ¿Por qué creen que se llama taurina? ¿De qué le suena taurina? Tauro, toros. De ahí viene la taurina. Entonces, como adulto, vamos a conseguir los 8 aminoácidos esenciales como adulto porque nosotros vamos a generar muchos en nuestra dieta basada en una dieta vegetariana va a estar normalmente alta en el aminoácido cistina. Entonces tenemos el mecanismo de metabolismo para convertir de esa cistina parte de la taurina. ¿Se dan cuenta? Pero consumir aminoácidos esenciales en una dieta basada en plantas son 8. Y tenemos que mirar las fotografías y mirarlas honestamente. ¿Ok? No podemos inventarnos cosas simplemente para acomodar la teoría. ¿Ok? O si tenemos una visión, no podemos inventarnos cosas. Entonces, ¿cuánta proteína se necesita? ¿Cuántos gramos de proteína se necesita por los kilos de peso de una persona que no tiene una abundante grasa corporal? Digamos, una persona que tiene aproximadamente entre un 18 y un 20% de grasa corporal, que su músculo es más no grasoso, etcétera, ¿cuántos gramos de proteína necesita esa persona por cada kilo por cada kilo corporal? ¿Cuánto? ¿Quién dijo 0,8? 0,8. Ok. 0,8. ¿Todos están conformes con el 0,8? ¿Sí o no? Vale. Vamos a asimilar que es el 0,8. ¿De dónde sacó el 0,8 usted? ¿Cómo sabía lo del 0,8? ¿Cómo sabía lo del 0,8? El Kanga. En los seminarios de Kangas. Ok. 0,8. Ok, 0,8. Ahora, esa persona que necesita 0,8 de proteína decide que quiere entrenarse diariamente para correr un maratón. ¿Cuánta proteína necesita esa persona? Necesita de 0,8 a 1 o 1,2 dependiendo del nivel del entrenamiento. ¿Sí? Ok. Ahora esa persona va a estar corriendo un Ironman, un triatlón, un Ironman. ¿Cuánta proteína necesita esa persona? La rapidez en la que está destruyendo el músculo tiene que ser repuesto. ¿Cuánta proteína necesita esa persona? 1,5, 1,7. Ok. Esa persona, por casualidades del destino, y lo que voy a decir evidentemente no ocurriría en un hecho real, porque la enfermedad que voy a comentar es genética y le hubiera afectado a esa persona desde pequeñito, cirrosis cística, en el cual tanto el páncreas como los pulmones, etcétera, se llenan de moco, y ese moco además procede del tejido del pulmón y el tejido del páncreas, se vuelven en moco. La esperanza de vida en esos casos viene a ser de 35 años. 40 también, pero la media viene a ser 35, ¿ok? Lo que es la media. ¿Cuánta proteína necesita esa persona? 2,5 gramos por kilogramo. Ok, ahora la pregunta, ¿cuánta proteína necesitamos?
Depende. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ven que la cantidad de proteína que necesitemos depende? Depende de qué tipo de persona, depende de qué es lo que esa persona está haciendo, depende de qué enfermedad tiene esa persona, depende de qué condiciones, de la cantidad de ejercicio que está haciendo esa persona, depende de la edad de esa persona. ¿Cuánta proteína necesita? ¿Quién necesita más proteína? ¿Una persona de 40 a 50 años o una persona de 60 a 80 años? ¿Quién necesita más proteína? ¿De 40 a 50? No. ¿De 60 a 80? ¿Por qué? Porque su capacidad de absorción de la proteína se ha empobrecido. Es por eso que cuando vamos a las residencias de ancianos vemos que ellos pierden ¿qué? Músculo y masa muscular. Entonces, depende. Lo que sí usted necesita es proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es lo que le monta y le forma a usted, así como los ácidos grasos esenciales. ¿Escuchó lo que dije? Así como los ácidos grasos esenciales, la proteína es aquello que le da forma a usted. ¿El colágeno qué es? Proteína. ¿La insulina qué es? Proteína. ¿El glucagón qué es? Proteína. ¿La testosterona? Es una hormona. ¿Pero qué es? Son aminoácidos formados, son proteínas. La retina está formada de proteínas. El hígado está formado de proteínas. Es la estructura. ¿Usted sabe que sus huesos tienen calcio, magnesio y proteína? ¿Necesitamos proteína o no necesitamos proteína? Necesitamos proteína. Necesitamos ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que el organismo no lo puede crear en él mismo. Necesita extraerlos o cogerlos de fuera. Ok. Son esenciales. De todas maneras, les voy a decir una cosa. Las estadísticas demuestran lo siguiente, que el tipo de persona que tienen que estar más al ojo con los ácidos esenciales, con los ácidos grasos esenciales son los vegetarianos. Y en especial los veganos. ¿Y cómo saben eso? Por el índice de depresión y el índice de ansiedad. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve el omega 3? ¿Para qué nos sirve el omega 3? No es un antioxidante, es la comida ñam ñam del cerebro. Es la comida del cerebro, es la formación del cerebro. Si bien tiene proteína y tiene combinaciones proteínicas, al mismo tiempo, el gran peso del cerebro, cuando usted coge el cerebro y lo pone en una báscula y pesa, la mayoría de ese peso es omega 3. Omega 3. Entonces, si los niveles de omega 3 en nuestras dietas son bajos, el índice de riesgo de depresión es alto. El índice de riesgo de ansiedad es alto. Y no solo eso, sino que estudios revelan que el índice de riesgo de extremismo es alto. Porque la persona en esa condición psicológica tiende a ver un círculo muy pequeño. Y se aísla de cualquier otra influencia de fuera. El omega 3 es un ácido graso esencial. Entonces, su dieta, como vegetariano, tiene que contener algo que su cuerpo no puede manufacturar
y que no le va a afectar en su rodilla necesariamente, aunque también tiene efecto antiinflamatorio, pero a través del DHA le va a afectar, por la falta del DHA, le va a afectar a la manera de pensar. Porque usted no es ni blanco, ni negro, ni rojo, ni amarillo. Usted es gris. ¿Sabía eso? Usted es gris. Escuché a un neurocirujano, él era afroamericano, y le preguntaron cómo él explicaba el racismo. Y él decía, yo el racismo no lo entiendo. Porque cuando yo me siento enfrente de la sala de operaciones, enfrente del paciente, ya le han abierto aquí y dice, yo veo a la persona como la persona es, gris, ni rojo, ni blanco, ni amarillo. La persona es gris. ¿Cuál es tu color? Gris. Tú eres esto. El resto es toda una maquinaria para servir a esto. ¿Te das cuenta? Las emociones están aquí. Tus pensamientos están aquí. Tu carácter está aquí. Tú eres gris. ¿Tenemos que cuidar al hombre gris y a la mujer gris? ¿Sí o no? Necesitamos omega 3. ¿Saben? Si empezáramos a mirar a la gente de color gris, se acabaría el racismo. ¿Se han dado cuenta? Si miráramos a la gente de color gris, se acababa el racismo. El problema es que miramos a la maquinaria y no a la persona. Miramos a la maquinaria y no a la persona. ¿De dónde vamos a sacar los omega 3? ¿De dónde vamos a sacar los omega 6? Siempre hablamos de omega 3 como los esenciales. ¿El omega 6 es esencial, sí o no? Es esencial. Es esencial. La gente dice, no, ácidos grasos esenciales, pero los buenos sí, los buenos, el omega 3. El omega 6 es esencial. ¿Cuál es el problema al día de hoy? Que hay demasiado omega 6. ¿Y de dónde sale tanto omega 6? De muchos aceites vegetales y margarinas, que en el programa anterior ya hablamos de su influencia ¿con qué? Con el colesterol. ¿Se acordarán de ayer? Ayer indicamos cómo es posible que en una dieta vegetariana el colesterol esté por las nubes. ¿Ok? El omega 9 son más pequeñitos. Los conseguimos, por ejemplo, de la manteca de cacao. De coco, perdón. Manteca de coco. Allí se dice coconut oil. Es el aceite de coco. Aquí me he dado cuenta que se llama manteca de coco, por ejemplo. Del aguacate. ¿Okay? ¿A quién no le gusta el aguacate? No levante la mano porque le echo del lugar. Del aguacate. ¿De dónde vamos a sacar ese cerebro, ese alimento del cerebro? ¿De dónde lo vamos a sacar? Las nueces. ¿Se han dado cuenta que cuando usted abre una nuez tiene dos cerebros? Tiene dos. Un cerebro para aquí y el otro cerebro para aquí. Es rico en omega 3 y es rico en triptófano. El triptófano se conecta con el receptor de serotonina y nos hace sentir bien. ¿Sí? Entonces tienes dos cerebros, uno para aquí y otro para allá. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el cáñamo? ¿Sí? Algunos igual han fumado al primo del cáñamo. ¿Saben quién es el primo del cáñamo? La María. La María es el primo del cáñamo, pero el cáñamo no es María. ¿Ok? Tiene mucho omega 3. Usted puede usar el cáñamo para echarlo en batidos o echarlo sobre ensaladas. También hay aceite de cáñamo rico en omega 3 y puede alinear las ensaladas. En lugar de alinearlas, por ejemplo, con aceite de oliva, puede usar aceite de cáñamo con extra virgen para alinear las ensaladas y está alineando omega 3. Del omega 6 no nos tenemos que preocupar mucho porque entra por un lado u otro.
Si usted, por ejemplo, toma frutos secos, ahí ya está tomando también omega 6 en los frutos secos. Pero la nuez tiene una buena proporción de omega 3. ¿Necesitamos los aceites esenciales, sí o no? Muchos necesitan suplementarlo. Muchos necesitan suplementarlo. Allá en Australia hay un aceite que se llama Uro Oil. Uro, U-D-O, Uro's Oil. Y tiene diferentes aceites extraídos en frío de diferentes semillas, de diferentes algas, que tienen la proporción correcta de omega 3, omega 6 y omega 9. Hay diferentes personas allá en Australia, de Estados Unidos, llegaron un grupo de personas que instigaban a sus seguidores a eliminar todo tipo de aceite. Y yo hablé con una de las personas que atendió a uno de esos mítines y me dice, yo no voy a seguir lo que me dicen. Le digo, ¿por qué no? Porque es que, le dije, porque quitan todo el aceite. Y dice, no, es que todos ellos tienen cara a cartón. Cara a cartón. ¿Sabe lo que es la cara a cartón? Que le falta lubricante. Le falta lubricante, cara a cartón. Entonces, esa persona, ese hombre, no entendía mucho de dieta, etc. Él solo fue para... Pero dice que la cara a cartón le echó para atrás. Algo falla. Y lo que falla es que, si bien yo no voy a promover las margarinas, el aceite vegetal, las grasas, etcétera, etcétera, sí que voy a promover las grasas que son saludables y que contienen ácidos grasos esenciales. ¿Me siguen? Ok, vamos a hablar ahora de otra consideración que no solo afecta a los vegetarianos, pero que definitivamente tenemos que nosotros considerar si somos vegetarianos y tenemos que hacernos analítica para mirarlo. Empieza con B12. La B12. ¿Ok? ¿Para qué se necesita la B12? Les puedo dar 5, 10, 20 razones y seguro que si les doy 20 todavía me faltan por darles otras 2000. Es impresionante en cuántos lugares se encuentra la vitamina B12. Se encuentra, por ejemplo, en la rueda cíclica de la creación de energía. Si usted tiene un Mercedes de $100,000 y yo le quito las 4 bujías de $20, ¿a dónde va usted? A ningún lado. La B12 es una de esas bujías. Es una cosa insignificante. Y su cuerpo es el Mercedes y vale más que $100,000. Pero si usted no tiene la bujía del B12 o si la bujía del B12 está baja, usted no va a ningún sitio. ¿Se da cuenta? Porque es un cofactor de energía. Si usted es una mujer en edad fértil y está perdiendo regularmente una cantidad de sangre, vamos a suplementar con hierro, dicen. Sí, a veces el hierro es suficiente. Pero ¿sabe qué es un cofactor para la creación de nueva sangre? La vitamina B12 y el ácido fólico. Pero la vitamina B12 está ahí. Entonces, estamos perdiendo sangre, tenemos que suplementar con hierro. Pero la nueva creación de sangre necesita vitamina B12. A la hora de eliminar el estrés oxidativo en el hígado, necesita vitamina B12. Para el desarrollo y el mantenimiento cognitivo de la mente, necesita vitamina B12. Por eso, cuando la vitamina B12 está baja, la persona está baja. El sol se le apaga dentro de su mente. Ahora, si tú tienes una vitamina B12 baja y tienes una omega 3 baja, ¿qué estás haciendo? Está lloviendo sobre mojado. Estás bajo. ¿Se dan cuenta?
Ok, ¿cuál es el suplemento de vitamina B12 más popular? Es una pastillita y se pone ¿dónde? Debajo de la lengua. Y en inglés se dice cyanocobalamin. Cianocobalamin. Ese es el problema con cianocobalamin. Es el más popular en los herbolarios, y es o las herbolisterías, herbolisterías. Es el más popular de ellos. El problema es que el que es disponible para nuestras funciones no es el cianocobalamin, sino el methylcobalamin. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona puede estar subiendo su nivel de B12, pero lo sube en cianocobalamin y su energía no se recupera. Entonces, cuando esa persona cambia a methyl, lo estoy diciendo en inglés, pero es metil, ¿será? ¿Metil? Ok, estoy traduciendo. Lo digo en inglés para decirlo bien y luego en español ya ustedes se los arreglan. Metilcobalamin, cobalamina. Tal vez le pongo la A al final porque como es español le pongo la A al final. Metilcobalamina, ¿ok? El suplemento de vitamina B12 que es disponible para nuestra absorción y es el que usamos para la producción de energía, es el que usamos para la producción de nueva sangre, es el que usamos para el nivel cognitivo, etc. Es el metilcobalamina, no el cianocobalamina, que son los suplementos que se encuentran en las herbolisterías. Entonces, de nada te sirve subir tu vitamina B12 con un método que luego el cuerpo tiene que transformar del ciano al metil. ¿Me siguen? Ok. Los vegetarianos, en especial los veganos, tienen en proporción más bajo la vitamina B12. Entonces, o suplementas o empiezas a comer huevo. No hay más. O empiezas a comer huevo y empiezas a comer yogur o empiezas a comer carne. Pero no hay más. Voy a destruir una leyenda urbana. Allá en Australia me viene una persona y me dice, ¿es cierto que si yo como un huevo al año, eso me mantiene los niveles de vitamina B12? Vale, ustedes contesten, ¿sí o no? Ni loco. Sí, de avestruz prehistórica. De avestruz prehistórica igual sí, pero de las avestruces de hoy en día, no, ni un huevo ni dos. Y el caso es el siguiente. Hay una condición que se llama en inglés, y ustedes me vais a tener que ayudar en español, porque creo que no se traduce igual, pernicious anemia. A ver, ¿anemia cómo? Ah, bueno, era fácil entonces, yo complicándome la vida. Cuando la anemia perniciosa se convierte en un estado crónico, si bien usted puede tener anemia por una deficiencia de hierro o por una deficiencia de sus reservas de hierro en el hígado, y luego empieza a tomar hierro y puede recuperar esa deficiencia, si su anemia perniciosa es crónica, significa... ¿Saben cuál es la definición de crónica? Por más de 6 meses. Esa es la definición clínica de crónica. Tengo un dolor crónico. ¿Desde cuándo te llega? ¿Desde cuándo te duele? ¿Desde el lunes? No, eso no es crónico. ¿Ok? Crónico es cuando te está doliendo por más de 6 meses. Cuando tienes una anemia perniciosa crónica por más de 6 meses, corres el riesgo de que aunque empieces a suplementar, ahí te quedas, campeón. El daño puede llegar a ser irreparable. Y los niveles de energía de la persona no suben, aunque suplemente y suplemente y suplemente. ¿Me siguen? Ok. Vitamina D. De dedo. Vitamina D de dedo. ¿Cuántos estamos deficientes en la vitamina D de dedo? Levanten las manos todos, por favor.
¿Ok? En Australia, antiguamente solían decir que entre 60 máximo y entre alrededor de 25 era la franja. Llego a España y lo que era antiguo en Australia sigue siendo actual en España. Porque en Australia han quitado el 60 como máximo y ahora han puesto el 60 como mínimo. Mínimo. ¿De dónde sacamos la vitamina D? Del sol. ¿Por qué estamos deficientes? Porque no hay sol. ¿Sí? ¿Por eso? Porque vamos de la casa al coche, del coche al trabajo, del trabajo al coche, del coche al trabajo. No, es que hace mucho frío para salir. ¿Y en verano qué hace? Mucho calor. Normalmente, por lo general, y actualmente en Australia, cuando empieza a bajar las temperaturas, se está empezando ahora a recomendar en general como mínimo 2.000 International Units, unidades internacionales. 2.000 unidades internacionales para mantener en los meses fríos. Solían decir en invierno, ahora ya no dicen en invierno, ahora dicen los meses fríos, porque los meses fríos pueden ser más de 3 meses que dura el invierno. ¿Ok? ¿Cuál es la significancia de la vitamina D? Cuando a ti te quitan el sol de tu piel, te quitan el sol de tu mente. Y una persona baja en vitamina D tiene más riesgos de estar también ella misma baja, más tendiendo a la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo un adolescente que no quiere salir de casa, que se encierra en la casa, etcétera, 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 sus niveles de vitamina D son bajos. Si ese adolescente lo único que quiere comer es pizza, 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 pizza y patatas, 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 ¿cuántos ácidos grasos esenciales está consumiendo? ¿Qué le va a pasar a su mente? Bajoneado, 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 bajoneado. Y si luego come mal y la vitamina B12 está baja, bajoneado, 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 bajoneado. Y como está comiendo mal y el hierro está bajo, bajoneado, 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 bajoneado. Entonces luego le miramos al adolescente y le decimos, oye chaval, ¿qué te pasa? No que la dieta le vaya a resurgir, pero en este caso es un contribuyente. ¿Se dan cuenta? Es un contribuyente. El hierro. ¿Es algo que tenemos que controlar, sí o no? Sí, los niveles de hierro y las reservas de hierro. Antes de mencionar lo del hierro, les voy a decir una cosita que pasó allá en Australia con una persona que yo conozco. Yo le escribí el volante para su doctor, pero el doctor no era el doctor con el que yo trabajo en la clínica. No es mi clínica, por cierto, ¿ok? Yo trabajo en una clínica médica, pero no es mi clínica. Yo tengo que pagar arriendo para mi parte de la clínica. Entonces yo le escribí el volante, pero no era para mi doctor, porque en la clínica médica donde yo trabajo hay para sacar sangre. Entonces yo le paso el volante al doctor, el doctor llena un formulario, la persona sale de ahí, va a la otra habitación y le sacan sangre. ¿Ok? Cuando está todo hecho en la casa, no hay problema. El problema es cuando yo escribo un volante, se lo doy al paciente y el paciente va a un doctor que no tiene idea de quién es Óscar Sande. Entonces dice, ¿este quién es? Y dice, bueno, yo te voy a hacer esta, pero la vitamina D no te la voy a hacer. Así que esa chica, esto es lo que ella hizo, que conste que es lo que ella hizo, yo solo lo estoy compartiendo, no lo que les digo a ustedes que hagan, ¿ok? Esto es lo que ella hizo. Salió de la consulta, de su consulta del doctor, sacó un bolígrafo y apuntó vitamina D en el mismo papelito.
y fue a sacarse sangre. A la semana le llamaron de su clínica, de doctor. Allí funciona mucho con clínicas, no ambulatorios, sino clínicas de médicas. Entonces le llaman de su clínica médica y le dice, el doctor quiere verte. Y llega allí y dice, mira, todo está bien, lo único que tienes bajo es la vitamina D. Y no bajo, sino creo que tenía 18. Amigos, yo he visto a gente entrar en mi oficina con una fatiga tremenda, porque la vitamina D también es uno de los cofactores para la creación de energía. ¿Necesitamos más energía o no? Porque la gente aparece bien cansada, por lo menos los que vienen a verme. Yo he tenido gente mostrándome analíticas de sangre, donde pone vitamina D, miro el resultado, de 14, de 8, de 4, y una vez, esto solo lo he visto una vez, ponía non-detectable. ¿Saben lo que significa? No lo podían detectar los niveles. Y la señora me mira con una cara así agotada que le costaba hasta hablar y me decía, ¿crees que eso tendrá algo que ver porque estoy tan cansada? Yo digo, puede. Ok, tenemos proteína que es necesario, ácidos grasos esenciales, essential fatty acids. Suena más rápido en inglés. Ácidos esenciales, grasos esenciales. Tenemos la vitamina D que tenemos que estar controlando. Tenemos los omega 3 que tenemos que estar controlando. Tenemos el hierro que tenemos que estar controlando. Tenemos la vitamina B12 que tenemos que estar controlando. ¿Esto lo tenemos que controlar si tú quieres ser vegetariano? Sí. ¿Y si eres carnívoro? También. Por supuesto. ¿Tú crees que los que me vienen a mí a verme son todos vegetarianos? No, la mayoría son carnívoros. La gran mayoría son carnívoros. Y tienen exactamente las mismas cosas. Bajo en esto, bajo en lo otro, bajo en lo otro, bajo en lo otro. Esto aplica a todos. Para que todos, allá donde usted esté en su viaje de ser más sano, pues se convierta en más sano. O que sea un viejito más sano de lo que podría ser si no hiciera nada. ¿Me siguen? Ok. A nivel de nutrición, tenemos esa botellita que le hemos llamado enzimas. Le podemos llamar el poder de la vida, the life force, el poder de la vida. El caso es que alguno de nosotros baja así de lento, luego entra a la reserva, aproximadamente los 65 años, entra a la reserva. Y sigue bajando. Cuando llega aquí, algo pasa. ¿Qué pasa? Se muere. Eso es lo que pasa. Usted puede estar aquí y morirse porque le ha pillado un coche o un auto. ¿Ok? Usted puede estar aquí y morirse. Pero por lo general, con una enfermedad crónica o por la vejez, cuando usted se muere, usted está aquí. Se le acabó la fuente de la vida. ¿Ok? Entonces, si usted tiene 2 litros en esa botella, fantástico. Si usted se cuida, ¿va a llegar a viejo, sí o no? No. Si usted se cuida y tiene 2 litros en esa botella, para que usted llegue a 100 años, tiene que esquivar al autobús que casi le pilla. ¿Sí o no? Para que usted llegue a los 100 años, con una botella así, no está garantizado. Que usted llegue a los 100 años, tiene que esquivar a accidentes de tráfico, tiene que esquivar tantas y tantas cosas en este mundo, que usted llegue a los 100 años, por muchos buenos genes que usted tenga, no depende de usted. Es un auténtico milagro.
¿Se da cuenta? Es un auténtico milagro. Un amigo mío, 35 años, sano como un roble, en una carretera, ¡pum!, contra un poste se murió. Con 35 años, sano como un roble. ¿Se dan cuenta? Llegar a los 100 años, si tiene una botellita así, igual no. Pero aún y todo, que llega a los 40 con una botellita así, es un milagro. ¿Ustedes saben que este es un milagro gris andante? Usted es un milagro gris andante. Nada de lo que pueda hacer a través de la dieta o de la suplementación le va a garantizar esos 7 años de más. ¿Se da cuenta de ello? Nada. Porque que yo llegue a Madrid mañana, cuando salga de aquí, de esta ciudad, que yo llegue a Madrid mañana, es un milagro. Por muy saludable que sea. Entonces, esto me permite también entender que el contexto de la salud tiene un aura superior a él mismo. ¿Se da cuenta? El contexto de la salud tiene un aura superior a él mismo. Un aspecto superior a él mismo. Y suelo contar siempre la historia de una amiga. Esta amiga, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, ¿qué nombre le pongo? Beatriz. Ok, ahora me vas a tener que acordar que mi amiga se llama Beatriz, ¿ok? Beatriz llegó a un centro donde yo trabajaba hace años y ella tenía cáncer. Pero no tenía cáncer en un pecho, tenía cáncer en uno, en dos, tenía cáncer en el estómago, cáncer en el páncreas, cáncer en el hígado, cáncer en el útero y cáncer de huesos en la cadera. Pesaba 41 kilos y parecía que tenía 9 meses de embarazo. Tenía 40 años y 3 hijos. Divorciada hace 3 años y medio. 3 años y medio desde el día que la vi. Llegó con la mamá. Llegó vomitando y nos pidió a ver si podíamos ingresarla. Y cuando me dio la ficha médica, y le dije, yo pensé para adentro, Milagros, creo que se ha equivocado, Milagros es la otra casa, la de la derecha. Porque recuperar a esa persona era a base de un milagro. ¿Ok? Entonces yo le expliqué lo siguiente. Le dije, tú te puedes quedar aquí, te quedas una semana, tú te puedes ir cuando quieras, pero ¿cuál es tu objetivo de estar aquí? Y me dice, yo quiero mi vida de vuelta, a como yo estaba hace 3 años y medio, antes de que me diagnosticaran que tenía cáncer. En el centro donde estábamos nosotros se servía comida vegetariana. Se educaba en salud, ¿ok? Era comida vegetariana y se educaba en salud. Así que ella fue partícipe de todas las cosas que se daban y se ofrecían en el centro. Ahora bien, la mitad de esas cosas eran vomitadas fuera, porque no podía asimilarlo, ¿ok? La mitad de las cosas eran vomitadas fuera. Yo ese domingo... Y quiero que sigan los eventos cronológicos. Ese domingo le dije, ¿cómo se llamaba mi amiga? Beatriz. Le dije, Beatriz, a la mañana hay un grupo de nosotros que nos juntamos aquí e invitamos a los pacientes, si quieren venir, es a las 7 de la mañana, y normalmente hablamos tranquilamente, contamos una meditación espiritual, que anime a la gente, y luego cerramos con una oración. Estás invitada. Enseguida levantó las manos y dijo, que yo no estoy aquí para eso. ¿Eh? Yo estoy aquí por el tema de salud. A mí me han dicho que yo he estado mirando en el internet y tal, y yo quiero tratar esto y a ver lo que pasa. Dice, no, solo era una invitación, no, ningún problema, no hay obligación de ningún tipo.
Bueno, a las 7 de la mañana ahí estaba Beatriz, el lunes. ¿Sabes por qué? Porque en las trincheras no hay ateo. En las trincheras no hay ateo. Así que llegó y yo hablé, esto no lo he contado creo nunca, por lo menos no en español. Así que voy a respirar un poquitito y lo voy a hacer para no emocionarme. ¿Ok? El lunes llega y yo hablo de una promesa que Dios ha dado. Porque si usted llega a los 100 años, no depende de su dieta, depende de un milagro, como ya hemos hablado. Entonces, yo hablé de una señal que Dios puso en los cielos como una promesa para sus hijos. Y esa señal era el arco iris. Y yo le hablé del arco iris y empecé a hablar de los prismas, del color, etc. Y lo hice de una manera bien secular, etc., porque yo sabía con qué tipo de audiencia estaba hablando. El martes, día de sol, ahí estaba Beatriz, al lado de el centro tenía como una especie de bungalows, de cabins, de bungalows, y ahí estaba ella enfrente del suyo y estaba tomando el sol. Así que yo voy donde Beatriz y le digo, Beatriz, ¿cómo te encuentras? Y me dice, bien, bien, bien. Y dice, vale, pues estoy visitando por aquí a otra gente, a otros pacientes. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí. Le digo, sí. Y me dice, oye, ¿tú no me enseñarías a orar? Me di la vuelta y me acordé de eso que se dice en inglés. There are no atheists in the trenches. No hay ateos en las trincheras. Así que yo puse una cara extraña. Y Beatriz se dio cuenta y me dijo, no es para mí. No es para mí. Le digo, no, está bien, está bien. No. Mi esposo me dejó hace 3 años y medio. ¿Cuándo fue diagnosticada de cáncer? Mi esposo me dejó hace 3 años y medio y abandonó a mis 3 hijos, uno de 18, uno de 16 y uno de 15. Y no soy tonta, soy enfermera. He trabajado 20 años de enfermera. Esto lo he visto en pacientes. Me estoy muriendo. Así que quiero pedir a Dios por mis hijos. Así que yo le enseñé algo cortito de cómo hacerlo. El jueves nos llega un chico alemán. Saludos, Johannes. Nos llega un chico alemán nuevo para trabajar y estaba un poquito verde el alemán. Yo sé que es gris, pero él estaba un poquito verde. Así que le dije, Johannes, como eres nuevo, te voy a llevar a hacer la ruta. Así que vamos a ir a mirar pacientes. Y llegamos en una de estas a la habitación de Beatriz. Y Johannes se sienta y yo me siento y le pregunto a Beatriz, oye, ¿cómo van las oraciones? Me mira y me dice, que no estoy orando por mí, que es por mis hijos. Y yo, sí, yo te entiendo. Estamos hablando de un milagro aquí, ¿Están atentos al milagro? Porque viene un milagro muy, muy grande. Esto no lo he contado nunca en televisión española. La televisión, Alfa Televisión, pero en español, quiero decir. Viene un milagro grande. Me dice, no estoy orando por mí, solo por mis hijos. Y yo le pregunto, casi me sale el nombre, Beatriz, ¿por qué no oras por ti? Y me dice, porque no soy hipócrita. Le digo, no eres hipócrita, ¿a qué te refieres? Dice, por 40 años he hecho lo que me ha dado la gana. He bebido, he bailado, he hecho lo que me ha dado la gana. Y ahora que tengo este problema, no voy a ir donde Dios dice, eso lo he visto yo en el hospital miles de veces, me decía. Están en problemas y ahí se les van todos los principios y empiezan ahí a humillarse. Y no sé si fue la manera en que lo dije yo,
o no sé si fue la manera en que ella lo cogió, o yo no sé si fue el dedo de Dios que tocó su corazón, pero le dije lo siguiente: Beatriz, tu papito en el cielo ha estado esperando por ti 40 años. Ella me miró y se rompió. Comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Empezó a pedir perdón por ser un arrogante. Empezó a pedir perdón, perdón y perdón. Tanto perdón que yo la paré y le dije: te escuchó la primera vez. Y me dice: ¿qué hago? Ella se arrodilló, la mamá se arrodilló, yo me arrodillé y el alemán verde me miraba diciendo: ¿qué hago? Así que le dije: de rodillas. Y Beatriz hizo una de las oraciones más bonitas que yo recuerde. Óscar me dice que yo soy tu niña y quiero venir a ti. Y quiero venir a ti. Eso fue el jueves. El jueves. El viernes a la noche yo llego a mi casa, 30 kilómetros del centro. Viernes a la noche. Y me llaman y me dicen que va a tener que ser trasladada, que están organizando una ambulancia para que sea trasladada al hospital, que tiene mucho dolor. Le digo: esperen un poquitito, llamo media hora. A la media hora volví a llamar y me dijeron: se ha quedado dormida. Veremos cómo amanece mañana. A las 4 de la mañana, yo vivía a 30 kilómetros del centro. A las 4 de la mañana, una luz como de farola entra en mi habitación. Entonces yo abro las cortinas y el cielo estaba todo rojo. Le despierto a mi esposa y digo: wow, fíjate el cielo, habrá un eclipse o algo, que no sé qué pasará. Es impresionante. Y nos quedamos mirando y ya pues despiertos empezamos a hablar, otras cosas y observando. En esto de 10 minutos o 15 minutos el cielo volvió nuevamente negro. Y digo: ¿qué habrá sido eso? A las 11 nos preparamos y llegamos con nuestros niños pequeños de aquel entonces. Llegamos al centro para compartir con ellos. El sábado era día para las visitas. Y según entramos en una sala grande, tan grande como esta, Beatriz estaba levantada y estaba diciendo lo siguiente: a las 4 de la mañana me levanté con un dolor tremendo, los parches de morfina ya no hacían efecto. Dice que se levantó, era invierno, así que se levantó la camiseta y puso su barriga hinchada como si estuviera embarazada, porque todo era cáncer, y puso esa barriga, la puso contra el cristal frío. Y dice que el cristal frío le ayudó. Pero ya que estaba mirando al cielo, empezó a llorar y dijo: ¿es cierto que soy tu princesa? ¿Es cierto que soy tu princesa? Tengo tanta poca fe, tanta poca fe. ¿Me puedes decirlo tú? Óscar me lo dice, pero ¿me lo puedes decir tú? Y Beatriz dice lo siguiente: el cielo se pintó rojo. Y luego dijo lo siguiente: y para mí, Dios pintó un arco iris que duró unos minutos en el cielo y luego todo se apagó. ¡Pum! A los 2 días fue llevada al hospital. Falleció 3 semanas más tarde. Vaya milagro de sanación. Y cada vez que cuento esto me dicen: oye, el sistema ese vegetariano no funcionó. Ahí tenían los jugos y tenían esto y los licuados y esta cosa. Y dices: ¿cómo que no funcionó? Funcionó a las 1000 maravillas. Porque cuando yo fui a ver a Beatriz al hospital, antes de que falleciera, en la hora y media que despertaba porque la tenían sedada por más de 20 horas, yo entré en la habitación, me agarró la mano, puso mi mano sobre su mejilla y yo le pregunté: Beatriz, ¿qué pasa ahora? ¿A dónde vas? Y me dice: a mi papito. ¿Y qué te va a dar? Me va a curar todo esto. Todo esto.
Qué milagro más hermoso, ¿a que sí? Ese es el milagro del vegetarianismo. Y no admitió ningún jugo, los vomitaba todos. El brócoli, súper sano, lo vomitaba todo. Lo que quiero dejar con ustedes en esta hora y concluyendo este programa es lo siguiente. La dieta es importante. Sus cuerpos han de ser cuidados. Pero cuidado, si bien usted es vegetariano o si bien usted come carne, que no se convierta esa dieta en su ídolo. Si va a adorar a alguien, adore a Dios. Un abrazo para todos vosotros. Muchas gracias por su presencia. Gracias.